¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual del práctico de FPI. En este caso iniciamos con la clase virtual que tiene como objetivo comprender los pasos del cálculo tipográfico. Si bien es cierto que en la actualidad nos manejamos con parámetros digitales en los que no es necesario el uso de una herramienta llamada tipómetro, para conocer las variables tipográficas de un producto editorial físico, en el caso en que yo no cuente con un archivo digital que me permita acceder al diseño de esa publicación con toda la información correspondiente, en ese caso sí es necesario recurrir a esta regla, a este tipómetro, para determinar de alguna manera algún parámetro que se ajuste a esta medición. Entonces, este es el objetivo del TP número 3. Acercarnos a la idea del cálculo tipográfico para determinar las páginas de un libro en función de su texto. Observando la gran diversidad de productos editoriales, tanto los libros como las revistas, como los catálogos, podemos identificar tres conjuntos de elementos compositivos de estas publicaciones. Estos elementos pueden estar presentes en simultáneo o bien formando distintas combinaciones. Dentro de una página, lo que nosotros podemos encontrar es, en una primera instancia, el texto, considerando que el texto es el conjunto de caracteres tipográficos organizado en palabras, líneas y párrafos. Las letras son la forma sólida de la palabra oralizada y la tipografía es la forma mecanizada de la letra. Es el signo, es el glifo. La sucesión de párrafos forma la mancha de texto que, dependiendo de la morfología de la familia tipográfica, de su tamaño y de las demás variables que veremos más adelante, darán el gris tipográfico. Esto tiene una característica particular en cada una de las publicaciones y varía fundamentalmente en la composición visual de la página. Luego tenemos las imágenes. El concepto general que encierra la palabra imagen es bastante amplio. Por eso vamos a acotar su significado a lo que comúnmente conocemos como representaciones icónicas, sintéticas o abstractas de la realidad. Como ejemplo podemos nombrar las fotografías, las ilustraciones, los pictogramas, los isotipos y las texturas visuales. Por otro lado, otro de los elementos compositivos tienen que ver con las misceláneas. Misceláneas son todos los elementos que acompañan al texto o a las imágenes con diferentes funciones, entre ellas encontrándose las principales que tienen que ver con la jerarquización del texto, la organización de la información y la decoración de la página compositiva. Ejemplos de misceláneas son los filetes, las líneas de uso variado, el subrayado, la separación en bloques de texto, la división de columnas, la composición de gráficos y tablas, como también otros signos que tienen que ver con el diseño, como pueden ser las viñetas, orlas y ornamentos varios. Tipometría. La tipometría consiste en todas las acciones destinadas a medir variables tipográficas y de composición de página. Para esto, si hablamos de medidas, obviamente tenemos que utilizar sistemas de medición. Las unidades de medición utilizadas en tipometría se basan específicamente en dos sistemas.
el angloamericano o Franklin y el europeo o Didot. En ambos sistemas, la unidad se divide en 12 partes iguales que se denominan puntos, pero cada punto, de acuerdo al sistema, tiene una medida diferente. Por ejemplo, para el sistema angloamericano, el punto mide 0.352 milímetros y para el europeo el punto mide 0.376 milímetros, lo que da origen a unidades, en el caso del sistema angloamericano, pica, y para el sistema europeo, cícero, siendo el cícero entonces algo mayor que la pica. El sistema que se utiliza en Argentina es el angloamericano. Por lo tanto, la medición se hará en picas. Con el objetivo de determinar el aumento o la reducción de la cantidad de páginas finales de un libro o de una publicación, se utilizan una serie de variables tipométricas que son cuerpo tipográfico, interlínea, interletrado, interpalabrado y proporción. Partimos del cuerpo tipográfico. La idea de cuerpo tipográfico proviene del sistema tipográfico de impresión desarrollado por Gutenberg, en el cual se utilizaban tipos móviles fundidos para componer las líneas de texto que luego integraban la rama o el bloque de tipos. Es necesario comprender que el cuerpo tipográfico es la medida en puntos del alto del bloque del tipo móvil. No es el tamaño de la letra impresa, es lo que vemos más lo que no vemos. Esto incluye las alturas variables según la familia tipográfica. La altura de las ascendentes, la altura de la X, las descendentes y una pequeña separación u hombro para que no se toquen las descendentes de una línea con las ascendentes de la línea siguiente. Para el caso de que no contemos con una medición desde lo digital y tengamos que basarnos en un texto impreso, la forma de medir el cuerpo tipográfico del carácter impreso es a través de una regla denominada tipómetro. Continuamos con las variables tipométricas tipográficas. Vamos a ver en una imagen las características de las distintas variables a continuación. Por un lado tenemos la interlínea. El interlineado es la distancia medida en puntos entre una línea de texto y la siguiente. El punto de referencia más común es la línea de base o el renglón y se mide de línea de base a línea de base. Eso nos da a nosotros la medida del interlineado. Si el valor de la interlínea es igual al cuerpo tipográfico, se denomina interlineado sólido. Si es mayor,
se denomina interlineado abierto y si es menor, solo posible en los medios digitales de composición, se denomina negativo. El valor ideal del interlineado, en conjunto siempre con el del tamaño del cuerpo, es producto de una serie de proporcionalidades y decisiones del diseño editorial. Pero como para tener una idea, los programas de armado de página lo setean informáticamente en un incremento del 20% al tamaño del cuerpo tipográfico seleccionado. Medir el interlineado con una regla de picas o de puntos es sencillo. Simplemente se evalúa la separación entre renglones. Por otro lado tenemos el interletrado, como vemos aquí, y es el espacio horizontal entre glifo y glifo, o bien entre letras aledañas. Dentro de esto tenemos la concepción de kerning y tracking. El kerning es el proceso de adición o supresión de espacio entre pares de caracteres concretos, mientras que el tracking es el proceso de expansión o comprensión de un bloque de texto. Esto se utiliza obviamente para aquellos casos de composición cuando se está trabajando en una maquetación de un texto determinado y necesitamos, por ejemplo, reducir el espacio entre dos letras, a veces cuando queda una B corta y una A, y digamos que cuando uno lo ve o lo mira, tiene la sensación de que ese espacio entre letras es mayor. Ahí se utiliza entonces el kerning. Y cuando uno, por alguna situación puntual, necesita cortar una línea de texto o que sea un poquito menor o extenderla, eso se utiliza desde la proporción y el tracking. Ahí lo que se expande o lo que se comprime es o una línea entera o un bloque de texto. Luego, por otro lado, tenemos el interpalabrado, cuya expresión lo indica directamente, que es el espacio entre las palabras de una línea. Y por último tenemos la proporción. Los diseñadores tipográficos establecen para cada familia tipográfica determinadas proporcionalidades que hacen que una fuente sea lo que es, o sea que le da una identidad propia. Uno dice Arial y uno sabe exactamente visualmente de qué estamos hablando. Lo mismo que cuando uno escucha Times New Roman o Comic Sans, o sea, con solo escuchar esos nombres, si uno trabaja en el ámbito gráfico, del diseño o de la publicación, uno tiene idea de a qué familia tipográfica se está refiriendo y cuáles son las características. Bien, cuando se altera esa característica propia de la fuente, nos encontramos con estas determinaciones de proporción. Nosotros decimos que una fuente original tiene una proporción del 100%. Pero si uno modifica esas proporcionalidades alterando el equilibrio de la morfología, la misma letra, aunque tenga el cuerpo tipográfico que ha sido seleccionado, se ve diferente. Como en este caso vemos en la primera línea una fuente original al 100% de su proporción, en el renglón de abajo extendida o expandida en un 130% de manera horizontal, en la siguiente con una reducción al 65% del valor horizontal y en la última línea vemos alterada la proporción en un 150% del valor vertical. Aquí vemos cómo la determinación de una fuente tipográfica es modificada o alterada en función de estos cambios de porcentajes, aplicándolos ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Y también, por lo tanto,
si pueden existir reglas para centímetros y pulgadas, también pueden existir reglas, ¿sí?, para sistemas tipométricos. Esto que les acabo de mostrar es un objeto que le llamamos tipómetro en la cátedra. Es un objeto que utilizamos mucho en los prácticos y que aprendemos a utilizar, que sirve para medir cuestiones tipométricas y algunas otras cuestiones de los objetos impresos, ¿sí? Está bueno tenerlo, en general nosotros lo ponemos a disposición de los estudiantes y hacemos, digamos, una producción, o lo hacen los estudiantes, y bueno, cada uno tiene el suyo, ¿sí? Ahí voy a mostrarlo un poco más sobre un papel blanco para que vean más o menos de qué se trata. Nos va a servir para medir algunas cosas. Aquí tenemos los lineómetros para medir los renglones o el interlineado, que ahora vamos a ver lo que es. Acá tenemos las reglas que les decía, la regla de picas, la regla de pulgadas, la regla de centímetros. Ahí creo que la ven mejor. De manera que, bueno, esto está impreso en láser digital, el láser, digamos, de alta definición sobre celuloide. O sea, si ustedes de golpe tienen el PDF del tipómetro y quieren imprimirlo para ver más o menos cómo es sobre un papel calco o vegetal, ¿no?, o sobre una transparencia que hay para impresoras chorro de tinta, para lo único que les va a servir es para tener una referencia, para ver cómo era esto. Pero la realidad es que si este objeto no lo imprimen filmando sobre película gráfica, como esto, ¿sí?, en láser, es muy difícil que las cosas se midan realmente como son, ¿sí? Hay mucha distorsión en el chorro de tinta o en el láser tradicional que tenemos en las librerías, ¿sí? Son máquinas especiales que imprimen sobre celuloide fotográfico, ¿correcto? De manera que, bueno, entonces existen reglas para medir tipometría. Estas mediciones que hacemos son absolutas, ¿sí? O sea, cuando uno va, mide, y lo que dice la regla va y dice, bueno, esto mide 12 picas, esto mide 37 puntos, o lo que sea, ¿sí? Comenzamos entonces con las mediciones. Lo que vamos a medir ahora es el cuerpo tipográfico. Volvemos a ver una caja de texto con determinada cantidad de líneas, con márgenes. Obviamente todo está medido dentro del sistema gráfico que vimos, que puede ser anglosajón o europeo. Entonces ahora lo que vamos a intentar medir es el cuerpo tipográfico. Obviamente que esto ustedes necesitan hacerlo si no cuentan con archivo digital con información de lo que contiene esa página de publicación. Esto es para medir en soportes físicos donde no conozco, en este caso, el cuerpo tipográfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar justamente desde dónde comienza hasta dónde termina ese cuerpo tipográfico en esa familia determinada. Obviamente que voy a trazar una línea por donde pasen las ascendentes y otra línea por donde pasen las descendentes, las astas. Porque como vimos anteriormente, el cuerpo o la medida del cuerpo no es la letra impresa, sino que es lo que se ve más lo que no se ve. Entonces aquí determino exactamente por dónde pasa la línea que voy a marcar, teniendo en cuenta las ascendentes superiores y teniendo en cuenta las descendentes.
las astas descendentes. Eso me va a determinar una altura del cuerpo tipográfico, que es lo que yo voy a medir. Para esto lo que preparé son unos archivos con transparencia que a ustedes les permite simular lo que es el tipómetro en celuloide. Entonces armé dos reglas, una para medir el cuerpo tipográfico y otra para medir las interlíneas, que es lo que nos va a permitir mostrar de qué forma se haría si nosotros estuviéramos en el físico. Entonces, elijo la regla que es para medir tipografía, que es para medir cuerpo tipográfico, y lo superpongo al texto de la misma manera que yo haría si tuviera el celuloide sobre la página impresa, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es superponer el celuloide a estos márgenes que yo marqué, donde estaban las ascendentes y las descendentes, y voy a ver cuál es la tipografía que incluye la medida total de ese cuerpo tipográfico. Aquí voy por comparación, veo que el cuerpo 11 no, el cuerpo 12 tampoco. Yo tengo que ver una que complete lo que es la parte superior y la parte inferior de ese cuerpo. Aquí veo que la 14 es la medida correcta. Entonces determino que este cuerpo tipográfico tiene 14 puntos. De esta misma manera puedo medir cualquier tipografía en cualquier impreso, teniendo obviamente el tipómetro a mano. Bien, lo que vamos a medir ahora es la interlínea. Vuelvo a la misma caja de texto con la que trabajé antes y ahora lo que tengo que tener en cuenta ya no es el cuerpo tipográfico, sino la línea de base, como habíamos visto, los renglones. En este caso la interlínea va de línea de base a línea de base. Para comenzar esta medición, ustedes en el caso del soporte físico van a trazar con regla y con un lápiz todas las líneas de base como para tener de referencia al menos entre 4 y 5 renglones que luego me permitan a mí medir cuál es la interlínea. Mientras vamos marcando esto, van a ver ahora cuando utilicemos la regla del tipómetro que las mediciones que tenemos allí a través de distintas líneas, hay unas líneas cortas y unas líneas largas. Todo se mide obviamente en puntos tipográficos. Las líneas cortas coinciden con la medida menor y las líneas largas con la medida mayor, y eso me va a permitir determinar cuál es el formato o la medida final de la interlínea. Entonces, vuelvo a marcar todas las líneas de base, al menos 4, por lo menos para que por comparación yo pueda determinar que esa es la medida correcta. Trato de marcar, de que me queden bastante equidistantes, como para que no tenga un desfasaje cuando coloque el tipómetro encima, cuando coloque la transparencia. Y cuando veo que más o menos ya está determinada, entonces sí, voy a recurrir a la regla que corresponde. Esta no, porque habíamos visto que era para medir cuerpo tipográfico. Voy a esta, que es la que me permite medir la interlínea. Entonces, sistema angloamericano se mide en picas, por lo tanto puntos de picas. La medida menor, el 6, corresponde a las líneas cortas y la medida mayor, el 12, a las líneas largas. Esto es como para tener en cuenta a la hora de sumar. Superpongo al 0, o sea, el 0 de cualquiera de las columnas con la primera línea de base y empiezo a ver por comparación dónde me permite la regla ver que hay
una cierta repetición en cuanto a la coincidencia de las líneas con las reglas de base o con lo que tengo marcado, como para determinar cuál es la medida. En este caso veo que la primera, 612, coincide y me permite a mí determinar cuál es el interlineado. Yo tengo, si voy corriendo, veo que las otras no coinciden, se van corriendo. El 714 se corre. Ya vemos que en la quinta no coincide y en la primera tampoco, digamos, ya está corrida. Y el 816 tampoco. Entonces, lo que veo es que sí, para este caso y coincidentemente la primera que tomamos es la que coincide, porque todas las demás se van corriendo. Por lo tanto, este interlineado va a tener, voy a tener que contabilizar 6 puntos de pica o 12 puntos de pica, pero los voy a sumar desde el 0 hasta donde tenga la primera coincidencia con la línea de base, que en este caso lo veo que es en el número 2, en el número 4, en el número 6, que tengo marcado aquí. O sea, del 0 al 2 tengo 4 veces 6 puntos. Por lo tanto, ese interlineado mide 24 puntos. Quiero mostrarle entonces con un poquito más de detalles lo que acabamos de ver en el video. Nosotros tenemos esta regla que es para medir interlíneas, está en picas, es sistema anglo-americano. Sabemos que cada punto del sistema anglo-americano mide 0,352 milímetros y que la unidad de medida de la pica son 12 puntos, por lo tanto 4,23 milímetros. Cuando superponíamos entonces esta transparencia al texto que teníamos, habíamos visto que había coincidencia en la columna del 612. En esto de 612, lo que tenemos que tener en cuenta es que la línea corta, es decir, del 0 a la primera línea corta, tenemos 6 puntos de pica. Y del 0 a la primera línea larga tenemos 12 puntos de pica. Nosotros podemos medir desde las líneas cortas o desde las líneas largas. La interlínea que habíamos marcado, los renglones que habíamos marcado, iban del 0 al 2. Por lo tanto, eso me está marcando o que tengo 4 líneas cortas de 6 puntos o 2 líneas largas de 12 puntos. Eso me arroja un resultado en cuanto a la medición que tiene que ver con que ese interlineado mide 24 puntos. Entonces esa es la manera de determinar cuál es el interlineado de una caja de texto que en ese momento esté analizando. Obviamente, como siempre, esto es para medir sobre soporte físico con un tipómetro cuando no tengo ninguna otra información a nivel de archivo digital. ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos que medir, pero no contamos con un tipómetro? Nos planteamos obviamente que los sistemas de medición siempre tienen o son correlativos con otros. En este caso, si nosotros estamos hablando de puntos de pica en milímetros, cualquiera puede tener una regla graduada en centímetros como para poder medir en milímetros el valor de un interlineado o de un cuerpo tipográfico. Entonces, vamos a trabajar sobre el mismo archivo anterior, donde habíamos marcado las líneas de base, y como esta regla también tiene la graduación en centímetros, vamos a colocar el 0 sobre la primera línea de base y vamos a intentar ver cuánto mide esa interlínea del 0 en adelante en milímetros. Entonces, si contabilizamos aquí, vamos a ver, ubicamos bien el 0. Y si contamos, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un poquito más.
pongámosle un 8,3. 8,3 milímetros mide este interlineado o este espacio entre ambas líneas de base. Obviamente, si lo tenemos que pasar a puntos, que es la medición con la que estamos trabajando en el sistema angloamericano, puntos de pica, lo que vamos a hacer es hacer una división. Sabemos que vamos a calcular un 8,3 milímetros y lo vamos a dividir por el valor del punto. Lo dividimos por el valor del punto, 0,352. Bueno, aquí me equivoqué. 0,352 nos da un valor de un poco más de 23, con lo que nos indica que ese interlineado mide 24 puntos. Habiendo hecho entonces las mediciones anteriores, vamos a ir introduciéndonos al cálculo tipográfico en sí. En cualquier texto, en cualquier publicación, nosotros vamos a encontrarnos con distintos diseños de página. Vamos a tener inicios de capítulo, en algunos casos aquellas páginas que sean de texto absolutamente corrido, por otro lado finales de capítulo. Nosotros, como habíamos dicho antes, vamos a manejarnos con un grisado que tiene que ver con el diseño, que a simple vista nos hace determinar que hay páginas que son similares y otras que son absolutamente opuestas. Incluso en algunos casos habrá páginas que tengan imágenes o que tengan fotografías, con lo cual van a tener un cuadro específico que también va a haber que contabilizarlo. Pero vamos al ejemplo más simple de un texto corrido y vamos a tener de mínima 3 tipos de páginas diferentes. Como vemos aquí, hay una que coincide con lo que es inicio de capítulo y que tiene un formato determinado, otra que tiene que ver con texto corrido y otra con final de capítulo. A los efectos del cálculo tipográfico inicial, que tiene que ver con la cantidad de caracteres con espacio que tiene cada página para luego sacar un promedio y para poder determinar la cantidad de páginas que va a tener un libro, para esto vamos a tomar mínimamente 3 ejemplos de página y vamos a realizar un cálculo inicial de caracteres con espacio de cada una de estas páginas para luego sacar un promedio final. Vamos a verlo de manera práctica con el cálculo tipográfico, en este caso de la página de inicio de capítulo, y vemos cómo hacemos esto de manera práctica. Bien, lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer un cálculo tipográfico de esta caja de texto que tenemos aquí presente. Lo que yo voy a hacer, en este caso en Photoshop, ustedes deberían hacerlo en una hoja impresa. Cuando nosotros marcamos estas líneas que ven aquí, estas líneas guías que yo puse, lo que ustedes harían sería marcar con un lápiz y una regla, cerrar la caja de texto, que nos permita determinar una cierta cantidad de líneas que a la vista mantengan una constante en cuanto al número de caracteres. Luego lo que hago es elegir una de esas líneas y hacer el conteo de caracteres con espacio de esa línea de muestra que acabo de elegir. Entonces voy a contabilizar los caracteres con espacio y voy a poner el valor que corresponda. En este caso, para la de muestra tiene 78 caracteres con espacio. A continuación voy a seleccionar todas aquellas líneas que coincidan en cuanto a la estructura o al diseño con aquella que elegí como muestra. Digamos que para este caso las que lleguen de una punta a la otra de la caja de texto cerrada. Para este caso son 16 líneas de 78 caracteres con espacio. Pero lo que vamos a encontrar es que en esta determinación de cálculo tipográfico, cuando yo vea la caja, me voy a encontrar con ciertos parámetros, por ejemplo, título, subtítulo, alguna
algún texto en especial o alguna línea con sangría que no mantiene las mismas características que la línea de muestra que tomé. Entonces voy a seleccionar estas que son diferentes, las voy a pintar o las voy a marcar y voy a realizar un conteo de caracteres con espacio de cada una de ellas por separado. Entonces, para este caso, título, subtítulo, digamos, este texto en particular y las líneas que son desiguales. Cuento los caracteres con espacio que se presentan en cada una de ellas. Aquí voy marcando. Para finalmente, cuando tenga determinada la cantidad de caracteres con espacio de estas líneas desiguales, hacer una suma, un cálculo final de todo lo que contabilice en esa caja de texto. Entonces, por un lado voy a tener las 16 líneas de 78 caracteres con espacio. Y a eso le voy a sumar los caracteres restantes. Por un lado, el título, el subtítulo, la línea de texto principal de introducción del capítulo, las líneas desiguales, y esto me va a arrojar un total de caracteres con espacio estimativo para esta página, que en este caso de acuerdo a lo que se contabilizó, nos está dando 1437 caracteres. Para el cálculo tipográfico también tenemos que tener en cuenta una demasía, porque si uno contabiliza manualmente en un texto, digamos físico, es probable que haya algún error. Entonces sumamos un 10% más a los caracteres que nos dio y para este caso nos da 1580,7 caracteres con espacio para esta página. Bien, entonces vimos cómo calcular la cantidad de caracteres con espacio, en este caso para la página de muestra de inicio de capítulo que teníamos como muestra. Pero nos quedaría aún por determinar la cantidad de caracteres con espacio del modelo de página de texto corrido y la cantidad de caracteres con espacio del modelo de página de final de capítulo. Lo mismo que hicimos con la página anterior, la de inicio de capítulo, lo hacemos con el resto. En este caso con las otras dos que tenemos de muestra. Exactamente igual. Encerrando las líneas dentro de dos marcas que me permitan determinar aquellas que son similares en cuanto a lo que yo veo en cantidad de caracteres con espacio, contarlos, medirlo, multiplicar por el número de líneas, ver si hay alguna línea que no se ajusta a lo anterior y contabilizar esa cantidad de caracteres con espacio por separado. Lo mismo entonces hago con todos aquellos modelos de página que haya elegido. Para este caso, la página de texto corrido me da una cantidad de 1920 caracteres con espacio, ya sumado el 10% de demasía. Y para el caso del final de capítulo, 660 caracteres con espacio, también incluido el 10% más de demasía. De aquí lo que yo obtengo es 3 valores de los que voy a tener que sacar un promedio. Tengo 1580 por un lado, 1920 por otro y 660 por otro. Si esto lo sumo y lo divido por 3, que es la muestra que yo elegí, voy a obtener un promedio de 1387 caracteres con espacio por página. Promedio. Porque ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Esto lo vamos a ver más en la sincrónica, porque me parece que hasta ahora hay bastante información como para que puedan incorporar en estos días para poder ir a la clase sincrónica con todas aquellas dudas que surjan. Pero ustedes imaginen que tienen una cantidad X de manzanas que tienen que colocar en un cajón.
Perfecto. Si ese cajón tiene una determinada medida, quizás puedan colocar allí 200 manzanas. Pero ¿qué pasa si después tengo que quitar esas 200 manzanas de allí y ponerlas en un cajón que es de dimensiones menores? Bueno, obviamente o van a rebalsar o me va a faltar espacio. Y si tuviera que colocarlas en un cajón mayor, seguramente me sobre espacio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo voy a tener determinadas cajas de texto con familias tipográficas de diseño diferente, pero que el texto en sí mismo va a tener una cantidad de caracteres con espacio que va a ser la misma. Lo que va a variar es dónde la coloco, cuál es esa caja de texto, cuál es la tipografía, cuál es la característica de diseño. Entonces, eso es lo que voy a tener que analizar para determinar la cantidad de páginas finales que va a tener un libro en función del diseño y de sus medidas, formatos correspondientes y cuerpos tipográficos. Esto es lo que vamos a hacer, pero bueno, por ahora quiero que se queden con esto para empezar a incorporar toda esta información y seguir avanzando en la siguiente clase. Hasta aquí entonces esta clase virtual de cálculo tipográfico o de introducción al cálculo tipográfico. Les dejo todos estos conceptos para que traten de verlo, para que traten de incorporar. Tienen el archivo del tipómetro por si quieren hacerlo, si quieren mandarlo a hacer. Ahora les voy a dejar en las notificaciones de Classroom una librería donde solemos hacer los tipómetros por si es que lo quieren tener a mano y empezar a ver cómo se utiliza. Sí tiene que hacerse con las características que marcó Gabriel, tiene que ser en película gráfica, con una impresión específica para que sirva como un sistema de medición. Pero por lo pronto, inicien con esto. Espero que la manera en que traté de armarlo haya sido gráfica como para que les permita hacerse una idea de cómo manejarse desde el soporte físico. Pero bueno, todas las consultas las pueden trasladar a la próxima clase sincrónica que tenemos sobre cálculo tipográfico. Les deseo que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.